Tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Sondeo Emocional. Sondeo Emocional, como ustedes saben, sale todos los martes. Anteriormente eran los miércoles, pero ahora son los martes. Y es retransmitido por Teleimpacto, Canal 22 y 52 a las 11 de la noche. Hoy tenemos varios temas interesantes y otros bochornosos. Y lo vamos a ir tocando uno por uno, pero vamos a mencionar cuáles son los mismos. Vamos a hablar sobre la ansiedad, pero no vamos a hablar sobre la ansiedad desde el punto de vista de la enfermedad en sí, sino del por qué cuesta tanto trabajo el poder erradicarlo. Vamos a hablar sobre esta noticia. Hay dos noticias que están en la prensa. Una es precisamente la suspensión de 18 maestros desde enero del 2022 a el 2023 por acoso contra los estudiantes. Vamos a hablar también sobre el abuso de los animales y vamos a mencionar el caso más reciente que está en todos los medios sobre el famoso mapache que fue encontrado en los Cacicazgos, en los Guaricanos. Fue encontrado y no se sabe cuál ha sido su ruta. Y vamos también a hablar sobre otros animales que son abusados de una manera increíble. Por ejemplo, usted cuando sale de Baní, tenemos por ahí un recorte de periódico y viene hacia la capital, usted se encuentra a varios muchachos vendiendo en la calle las famosas iguanas, que las venden ahí, iguanas verdes. Vemos también muchas veces animales maltratados y sobre eso también vamos a hablar. Y vamos a hablar del presidente. Vamos a hablarle al presidente una vez más sobre el problema de Haití y sobre la solución final, que aparentemente es una propuesta nuestra y no le quieren hacer caso. Entonces, estos son los temas en general. Comencemos por la ansiedad. La ansiedad es un trastorno muy frecuente, pero muy frecuente, que toca directamente a un 6.7% de la población. Se ve más en mujeres que en hombres. Y en el caso de las mujeres se puede ver hasta en un 15%. O sea que es algo muy, pero muy frecuente. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta de muchas maneras, con miedos, con fobias específicas, con temores súbitos que se presentan, taquicardia, sudoración, llanto, terror a la muerte, un sentimiento súbito de muerte que hace que todos estos síntomas interfieran sobre la vida diaria de una persona. Y regularmente es tratada por los psiquiatras, aunque la ansiedad, como muchos de los temas psiquiátricos, en su tratamiento se hace necesario dividirlo entre el psicólogo y el psiquiatra.
Hay muchos psiquiatras que no practican la psicoterapia, pero hay otros como yo, que somos pediatras, psiquiatras de niños, adolescentes y adultos, y también practicamos la psicoterapia. En esos casos, nosotros manejamos completamente el trastorno de la ansiedad. Pero otros psiquiatras que no practican la psicoterapia, le refieren para esa parte emocional al trabajo a un psicólogo. Y yo me río mucho cuando veo hasta en la prensa, y no solamente en la prensa, he leído en escritos científicos de que para tratar la ansiedad no hace falta nada más que la terapia cognitiva, el yoga, el estiramiento, el entretenimiento, etc. Y eso no es cierto, porque por eso es una de las causas de lo difícil que es curar, entre comillas, un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad que muchas veces se vuelve dramático y termina en un ataque de pánico. El ataque de pánico, aquellas personas que no lo han tenido nunca, es algo realmente impresionante. A todos los psiquiatras nos encanta que nos llamen en emergencia un día para un ataque de pánico, porque en unos minutos usted se convierte en el héroe de esa familia, porque en unos minutos usted le resuelve lo que parecía algo imposible, porque hay tratamiento específico para el trastorno de ansiedad y para los ataques de pánico. Entonces, hay medicamentos específicos para esto, pero algunos de ellos crean dependencia y crean adicción. Y cuando oímos a alguien decir, no hace falta que vayas al psiquiatra para tratarte la ansiedad, a nosotros nos da mucha lástima que todavía en el año 2023 no hayamos comprendido que todos los problemas psiquiátricos tienen dos vertientes. Una, la parte orgánica, y otra, la parte emocional estrictamente. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en la mayoría de los problemas psiquiátricos hay que explorar ambas vertientes, porque hay que descartar la posibilidad de que un problema orgánico de tu cuerpo esté causando la ansiedad o los ataques de pánico. Solamente sin hacer esa investigación estamos cometiendo errores muy grandes, porque no es posible tratar algo que tú no sepas el origen. Y el origen perfectamente del trastorno de ansiedad puede ser un problema en la tiroides, en la paratiroides, deficiencia de minerales, de vitaminas, de hormonas, o un feocromocitoma, que es un tumorcito pequeño, benigno, ubicado en las glándulas suprarrenales. Puede ser una apnea de sueño que te provoque un desnivel en tu saturación de oxígeno y debutes de vez en cuando con un ataque de pánico sin saber que lo tienes. Una deficiencia de vitamina D, de vitamina B12. En fin, muchísimas razones que hay que averiguar. Si usted tiene un trastorno de ansiedad, si usted padece de ataque de pánico y no se le ha hecho una investigación para descartar organicidad, o sea, para descartar la posibilidad de que su cuerpo orgánicamente esté produciendo los síntomas del trastorno de ansiedad, usted debe buscar opinión. Usted debe acercarse a otros especialistas con diferentes tipos de abordaje. Porque terapia cognitiva conductual, si es una tiroiditis,
no va a resolver nada. El estar realizando ejercicios de yoga, si tienes un problema orgánico por deficiencia de vitaminas o minerales u hormonales, no vas a resolver nada. Y te vas a pasar toda la vida gastando dinero y sufriendo los trastornos de ansiedad. Así es que por esas razones, tú ves que hay muchos pacientes que están siendo manejados por años y no han podido resolver su trastorno de ansiedad o los ataques de pánico. El trastorno obsesivo compulsivo también está señalado como uno de los factores que puede producir ansiedades y ataques de pánico. Esto es a grandes rasgos, tocando un tema tan controversial, y decimos que es controversial porque en realidad los pacientes cursan años enteros entre subir y bajar, sentirse bien y mal, con ataques de ansiedad que no han podido controlar. Finalmente caen en manos de brujeros, caen en manos de los médicos de callejones, empiezan a tomar hierbas, empiezan a llevar objetos de metal, de cobre, de bronce, en sus dedos, en sus muñecas, con la esperanza de poder controlar estos ataques. Y puede ser, si es orgánico, que con un simple medicamento usted pueda resolver esa situación. Hay casos en que no. Hay casos en que hay un origen emocional. Y ese origen emocional usted lo lleva consigo durante toda su vida. Puede ser que lo recuerde, puede ser que no lo recuerde. Pero hay que buscarlo. Nunca podemos dejar de buscar orgánicamente estos trastornos. Hay que investigar, hay que realizar estudios específicos. Por ejemplo, ¿cuántas personas no van a su médico porque le comienza a subir la tensión arterial de pronto? O se le presenta súbitamente un aumento del azúcar en sangre sin tener antecedentes ni características especiales para ello. O comienzan a sufrir, como llaman al pueblo, un golpeteo del corazón, o sea, una taquicardia. O comienzan a tener arritmias, que es la falta de un latido cardíaco. O comienzan con crisis de sudoración. O comienzan con ideas súbitas de muerte, de una falta de aire que no les deja vivir. Los médicos lo chequean, le hacen todo tipo de estudios, le realizan analíticas a profundidad y no aparece nada. Entonces tienes que ir a donde el psiquiatra. Llégate a ver al psiquiatra. Tú vas a donde el psiquiatra, ya con ese historial, el psiquiatra sabe perfectamente cuál es el camino a seguir. Y en cuestión de horas, muchas veces, o de días, el psiquiatra te resuelve esa condición. Entonces, un psiquiatra que haga un despistaje de que no es orgánico, si no es psicoterapeuta, debe enviar al paciente a que lo vea un psicólogo o una psicóloga que sepa tratar las ansiedades y los trastornos, los ataques de pánico. Porque el psiquiatra, el psicólogo va a ir al origen de esta situación,
Ya el psiquiatra como médico buscó las causas orgánicas y no encontró nada. Entonces nos queda la parte emocional. Eso lo maneja un psiquiatra psicoterapeuta o un psicólogo que se haya especializado en estas anomalías. Y cuando el psicólogo o el psiquiatra descubren el origen de las ansiedades y de los ataques de pánico, todo se resuelve con rapidez. Así es que no hay razón alguna para usted estar sufriendo de ansiedades y de ataques de pánico. Aquí le hemos hablado brevemente sobre esto porque la incidencia, como decíamos al principio de nuestro tema, la incidencia de estos trastornos es muy elevado en la consulta psiquiátrica o del psicólogo. Se ven diariamente estas situaciones. No pierdan su tiempo. Ya ustedes tienen una idea de qué es lo que está pasando y pueden perfectamente buscar ayuda para esta situación. La noticia que nos toca ahora es sobre la suspensión de 18 maestros que desde el año 2022 hasta el 2023 han sido suspendidos por acoso a estudiantes. Muy bien, nosotros celebramos a las autoridades por esta acción. Pero una persona que acosa se les llama depredadores. O sea, son personas y animales que salen a cazar y que salen a buscar sus víctimas. ¿Cuántos de estos depredadores están en los colegios? ¿Cuántos de estos depredadores están en las calles, en las instituciones? Miles. Identificarlos a todos sería imposible. Lo que sí podemos hacer para ayudar es a las futuras víctimas. ¿Cómo un depredador determina que esta niña o este niño puede ser una víctima potencial? ¿Cómo lo hace? Ve un niño o una niña que le gusta y va a lanzarse con una proposición indecente. No. Los depredadores observan y se ponen a observar el comportamiento de ese niño y de esa niña. Y una vez que haya determinado que pueden ser víctimas potenciales, entonces comienza el acoso. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las señales? Pueden ser muchas, pero muchas de las señales que ellos ven es, por ejemplo, los niños que son retraídos, que no son populares, que andan solos, que estudian solos, que no son aceptados por sus compañeros por cualquier razón, que van y vienen sin amigos, que tienen una apariencia física que no les favorece, que lloran con frecuencia, que le está yendo mal en los estudios. Todas estas son señales que los depredadores miran y observan. Entonces, si nosotros tenemos o conocemos niños y niñas con estas características, debemos ponerle atención, porque esas son señales para este tipo de acosador o de depredador. No hacemos nada publicando que hemos suspendido a 18 maestros por acoso contra sus estudiantes. Hemos resuelto en ese momento una parte de la situación.
pero no existen campañas, ya sean intraescolares o a nivel nacional, que nos alerte sobre este tipo de personas y que alerte a los padres de cómo poderle hablar a sus hijos para evitar ser víctimas de esta gente. ¿Qué va a pasar con estos 18 maestros? Posiblemente no pase nada. Posiblemente se pasen un año en Najayo, si es que logran probarle este tipo de fechoría, y después salen a la calle y siguen acosando y siguen haciendo daño. Debemos hacer una campaña, no solamente sobre la posibilidad de ser víctima de un depredador, sino sobre muchísimos temas que existen en nuestro país y que están dañando a nuestros hijos. Cuando uno de estos bárbaros comete un acto criminal contra cualquiera de nuestros niños y se pasa 1 año o 2 años en Najayo y después le dan la libertad por buena conducta, salen a hacer lo mismo, pero los niños que ya fueron afectados por esta gente van a sufrir toda la vida. Y van a sufrir, ¿sabe de qué? Muchas veces de ansiedades. Y muchas veces de ataques de pánico. Y muchas veces de pesadillas nocturnas, de depresión. Y muchas veces se suicidan. Entonces, aplaudimos que estos 18 sinvergüenza estén presos. Pero hacemos un llamado para que el gobierno tome carta en el asunto y genere una campaña para alertar a nuestros hijos y a nuestros padres sobre qué hacer cuando se presenta una situación como esta. Y allá llegaremos. Ojalá pudiéramos darle seguimiento a esta situación para que veamos incluso que algunos de estos 18 personas, de estos 18 bárbaros, ni siquiera van a llegar a la cárcel, porque van a tener excusas y van a tener abogados que venden su alma al diablo por dinero, sin importarle el daño que ya pueden haberle causado a estos niños. Esperamos que de verdad se tome una postura digna ante esta situación. Vamos a unos comerciales y regresamos prontamente.